Como ya todos saben, esta parte del año comenzamos a desarrollar la problemática de vivienda. Esto ya lo vieron en la clase de presentación de Nico hace una semana, donde intentamos tratar de introducirlos conceptualmente a lo que significa la problemática de la vivienda. Y bueno, nuestras estructuras urbanas a lo largo del tiempo han ido modificándose y han ido creciendo. Si uno piensa que en el 1900 el 10% de la población vivía en ciudades, y en el 2005 el 50% de la población comenzó a vivir en estructuras urbanas, ¿no? Y esta tendencia va en crecimiento. Entonces como los 7.000 millones de habitantes, una gran proporción vive en estas estructuras urbanas, y eso es un tema que debemos empezar a contemplar desde nuestra disciplina como arquitectos, debido a que tenemos que empezar a entender cómo es esa distribución de la población. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con mi proyecto de arquitectura? Bueno, ya vamos a ir a lo largo de la charla entendiendo, ¿no? Los modelos de crecimiento de las ciudades, que uno podría pensar en dos extremos, la densidad o la dispersión. En este caso la densidad, que genera una situación, genera ciertas aglomeraciones, problemas de contaminación, hacinamiento, condiciones de vida complejas, pero por otro lado el tema de la densidad tiene otras ventajas, en contraposición con la dispersión, que cuanto más dispersa la ciudad, las vías de comunicación tienen que ser más extensas, se ocupa mucho más terrenos absorbentes, y trae todo este tipo de complejidades. Y cuáles son los modelos estos de dispersión cuando se empieza a ocupar el territorio y los espacios públicos tienden a desaparecer, en donde esta dispersión la podemos ver. Esta es una foto del diario La Nación, donde se puede ver en San Isidro, separado por un muro, dos modelos distintos y parecidos de dispersión, uno de clase media alta y otro de clase baja, pero fíjense las brechas que se generan en un sector como bastante acotado, y cómo los modelos de crecimiento informal y dispersión generan estas situaciones, ¿no? De falta de iluminación, condiciones adversas de habitabilidad, falta de higiene, tema de las infraestructuras. Entonces, nuestro gran desafío, en realidad, es empezar a ver cómo generar ese crecimiento, cómo abordar esta idea de crecimiento. En el caso de la vivienda, el paso de la vivienda individual a la vivienda colectiva, ¿no? El paso de lo individual a lo colectivo, y cómo cuando apilamos casas, ¿no? Si uno hace directamente un apilamiento, la relación con el cero es cada vez más lejana, la relación es cada vez con el paisaje, con las vías de comunicación es cada vez más lejana, y puede generar estas cuestiones de contaminación, hacinamiento, falta de espacios comunes. Entonces ahí es donde debemos hacer o debemos reflexionar desde nuestro lugar. Sin embargo, defendemos, y nos parece, y está como bastante comprobado a partir de cuestiones que no tienen que ver con nuestra disciplina, que el tema de vivir en ciudades hace que la gente se sienta más feliz, se sienta más saludable. Y eso porque, digamos, hoy estamos en un momento en donde casi que entra en crisis esta cuestión de vivir en ciudades, ¿no? Esto de la pandemia, ¿no? Cómo la gente piensa, no, estaría mejor en el medio del campo, pero claro,
uno necesita la infraestructura, se necesitan hospitales, se necesitan escuelas, se necesita tener cerca los equipamientos, y a la vez la cuestión de vivir en la ciudad hace que las personas se puedan encontrar, se puedan comunicar, puedan tener más vida social. Wilson, que es este discípulo de Darwin, en este último libro, habla de la conquista social, de cómo las especies, no solo el humano, tienden a la cuestión de la sociabilidad, ¿no? Las abejas, las hormigas, y cómo esas comunidades evolucionan de una manera mucho más exitosa que las especies que tienen comportamientos más individuales. Entonces, ya de alguna manera científicamente, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de las ciencias, el tema de vivir en sociedad hace que nuestra calidad de vida sea mejor. Pero ¿cómo lograr, ¿no? Esta es una foto de Ámsterdam, ¿no? ¿Cómo lograr estas cuestiones, estos espacios comunes, estos lugares de encuentro, y qué es lo que permanece como espacio de encuentro dentro de la ciudad? Nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en casos como en Estados Unidos, donde las ciudades son muy dispersas y hay grandes problemas, los chicos tienen grandes problemas de hasta enfermedades de, no sé, obesidad, diabetes, digamos, un montón de enfermedades causadas por la falta de movimiento, de ejercicio, de esto del encuentro físico, ¿no? Porque el hecho de estar frente a una pantalla todo el tiempo, el hecho de no sociabilizar, hace que nuestra calidad de vida vaya empeorando. ¿No? Y cómo lograr en las ciudades, ¿no? Este es un plano de París, cómo lograr que uno pueda obtener como casi todos los equipamientos, servicios, como las necesidades diarias, a 20 minutos de caminata, ¿no? Cómo podría llegar a ser interesante esto de descentralizar algunas cuestiones y lograr esto de poder acortar ciertas distancias dentro de la ciudad. Bueno, como todos saben, nuestro laboratorio experimental dentro de la cátedra siempre ha sido la ciudad de La Plata, porque realmente en la ciudad de La Plata es donde encontramos un montón de sectores, donde aparecen todos los temas que nos interesa tratar, y en definitiva es un laboratorio real que podemos visualizar, que podemos entender, y cada año en la cátedra tomamos un tema diferente. En este caso es el conocimiento y, y nuestro sector y nuestra zona, que es el BIM. Volviendo al tema de vivienda. La vivienda hoy, ¿cómo debe ser? ¿No? Es como la gran pregunta. ¿Cómo debe ser la vivienda contemporánea? Las costumbres han cambiado, las familias han cambiado, ya por ahí podemos no llamarle familias, sino composiciones de grupos, en donde los roles también se están modificando. Tal vez uno dentro de 30 años lo va a ver con mucha más claridad, pero realmente, y seguramente las y los jóvenes estudiantes tal vez no lo perciban, pero cuando hagan la comparación dentro de un tiempo se van a dar cuenta que estamos viviendo una gran transformación social. Esa transformación impactará en las viviendas, impactará en la configuración. Este es un ejemplo de uno de los premios de Singapur. Siempre me gusta mucho este esquema en donde ellos plantean conceptualmente la idea de una vivienda que es una grilla, estructura y puntos fijos. Y después se van imaginando diferentes configuraciones familiares, diferentes etapas en la vida de una familia, ¿no? El recién casado, clásico, una pareja de viejitos, una pareja con hijos,
de repente viene a vivir la abuela, ¿no? De repente hay varias generaciones dentro de una misma casa, un grupo de amigos, un grupo de estudiantes, ¿no? Y cómo esa vivienda se va adaptando a esas diferentes configuraciones a partir de la arquitectura, pensando elementos fijos y elementos que se pueden modificar. Y bueno, la vivienda a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha cambiado. Antes la vivienda eran los espacios donde ocurría absolutamente todo, eran estructuras heredadas, donde los cambios eran, digamos, casi permanentes, donde no había cambios, donde los espacios productivos estaban dentro, ¿no?, de la vivienda, donde uno no iba al hospital, los hijos se tenían en la vivienda, la gente nacía y moría en la vivienda, ¿no? Como había mucha más, unos usos mucho más prolongados y diferentes. También la idea de la vivienda como refugio, ¿no? Como ese refugio mínimo para protegerse de la intemperie, del natural. Pero la gran problemática de la vivienda colectiva y el punto donde comienza a desarrollarse de una manera mucho más intensa y profunda la problemática de la vivienda colectiva es a partir de la revolución industrial y todo lo que significa esta gran migración de la gente que iba a trabajar a la ciudad, y cómo en Europa y en Estados Unidos las ciudades comienzan a crecer de una manera exponencial, trayendo un montón de problemáticas también en las condiciones de vida, ¿no?, de la ciudad. En este caso es una foto de Estados Unidos, pero también ocurría en Europa, ¿no? Como todos los inmigrantes, la gente que iba a trabajar, que migraba del campo a la ciudad, vivía en condiciones bastante complicadas, ¿no? Desde el punto de vista higienista era bastante complejo esta idea de esto de vivir en estas viviendas que no tenían ventilación, había muchas personas viviendo en el mismo lugar, el tema también de las pandemias y el tema de las enfermedades, ¿no? Y cómo también los avances tecnológicos fueron incorporando otras problemáticas, el tema del transporte, el tema del auto, el tema de la producción en serie. Esto es como una primera imagen de estas propuestas que en realidad lo que se pensaba era, ¿por qué tengo que tener la vivienda y aparte tengo que tener un medio de comunicación si yo podría tener el tren por encima de esta pieza y sería mucho más fácil porque cómo pensar como esa pieza de infraestructura que iba cosiendo el paisaje? Y bueno, Le Corbusier, obviamente esta idea de podemos llamarla la vivienda y la calle o la ruta, ¿no?, lo toma para sus proyectos. Bueno, este es uno de los ejemplos en Argelia, el Plan Obus, en donde piensa esta gran autopista o esta gran pieza gigante que por debajo tenía estas losas de 2 niveles, y entonces podía incorporar las viviendas en las losas por abajo de esa autopista, ¿no? Estas cuestiones como estas utopías que, claro, de repente la problemática del automóvil, la problemática de la vivienda colectiva, eran muchos problemas que había que resolver en ese momento, y si bien cuando uno se ponía a analizarlo, realmente desde el punto de vista acústico era bastante complicado, el tema de tener el ruido del auto constantemente y vivir por debajo, pero era interesante esta visión de la vivienda y la calle, que era como la gran problemática también de ese momento.
Pero como decía anteriormente, bueno, durante el periodo de la modernidad es cuando se desarrolló más esta problemática de la vivienda y la exposición organizada por Mies en Stuttgart, la Waisenhof, en donde era exponer eh, como el concepto de eh, producción en serie, espacios mínimos, existencia un mínimo para la vivienda, y cómo llaman a todos los arquitectos que en ese momento eran los arquitectos que estaban como proponiendo estas cosas nuevas. Estaba Gropius, Le Corbusier, bueno, los que se pueden ver, Stamp, bueno, los que se pueden ver en esta foto, y cada uno tenía que construir una pieza dentro de este lote, y esto era una gran exposición para mostrar al mundo este nuevo lenguaje mínimo, esta nueva manera de entender la vivienda, en donde la eficiencia era algo fundamental, ¿no? El tema de la repetición, la eficiencia, los espacios mínimos, porque bueno, también estaba la problemática que había que albergar y había que eh, incorporar como gran cantidad de viviendas, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? El tema de la producción en serie, el FOR y la, mm, y la vivienda. Y cómo esta vivienda, este bloque hiper eficiente de Mies van der Rohe, donde hay piezas fijas, pero también hay, bueno, que son estas escaleras, los elementos verticales, donde es pura eficiencia, ¿no? Donde uno entra, toma la escalera y va a cada una de las viviendas, y cada una de esas viviendas también tiene las divisiones que son móviles y que se pueden adaptar. Si ustedes ven un poco en detalle, las viviendas no son exactamente iguales, tienen las configuraciones de los tabiques diferentes, ¿no? Este concepto de tener una pieza, pero que sea como flexible y súper eficiente. Esta es un poco la imagen que también, la imagen esta de austeridad, de abstracción, ¿no? También está en relación con la idea también del purismo, de esta idea de esta imagen abstracta, despojada de todo tipo de ornamento, o el otro extremo, o digamos Gropius, que están como en esta misma sintonía, en donde tratan de entender como la eficiencia eh, en cuanto a qué pasa si la misma cantidad de viviendas, arriba se ven los cortes, ¿no? Como la misma cantidad de viviendas, si las coloca de diferentes maneras, cómo una le da sombra a la otra, cómo tengo cierta cantidad de núcleos verticales. En el caso del corte de arriba, bueno, por el tema de la orientación puedo ubicarlas más cerca, que esto coincide con la planta de abajo. Entonces, cómo se va haciendo un estudio, que es un poco también lo que puede ser que ustedes hagan ahora en este trabajo, ¿no? Casi de volumetría, de llenos y vacíos, de planta y de corte, para poder empezar a ver cómo es la incidencia del sol, cómo consigo estas viviendas totalmente con alta calidad, ¿no? de habitabilidad. Y un poco, bueno, surgen esto de los Sienlungen, que son estos bloques hiper eficientes, ventilados, con la medida justa entre uno y otro, pero que claro, en cuanto a construir ciudad, lo que ocurre es que, si bien son eficientes, a la hora de estar insertos en la ciudad, tal vez es un poco más complejo qué es lo que genera este tipo de bloque en la ciudad. Bueno, y como paralelamente, después de como toda esta exaltación, ¿no? del funcionalismo y de lo racional, también aparecen estas ideas del corvo, a partir de estas metáforas, ¿no? de la torre en el parque, ¿no? Y cómo estas ciudades que él se imagina, que bueno, que si bien todos critican esta idea de la tabula rasa, él decía que las viviendas en París
digamos, que la ciudad estaba en condiciones en donde no había buena infraestructura, las alcantarillas al aire libre, había mucha contaminación. Entonces, a él también le preocupaba esta cuestión de pensar en la habitabilidad. Entonces, también esta idea de ciudad en donde en general incorpora esta idea de tipología, ¿no? Cómo piensa la ciudad desde el plano, pero desde el plano de la ciudad, pero también desde una tipología de vivienda que en este caso es el inmueble villa, que aparece, el inmueble villa es el que aparece en todo el borde, ¿no? Son esos claustros que ven en todo el borde de esta ciudad planificada, y cómo la piensa a partir de una tipología, dice, vivamos en villas, pero todos juntos, decía él, ¿no? Como esta idea de vivamos en una casa cómoda, confortable, con espacios en doble altura, con patios, bien ventiladas. De hecho es una casa de unas dimensiones bastante generosas, pero esta idea de apilar casas, ¿no? De pensar esta casa de grandes dimensiones, con dobles alturas apiladas, entonces pensar este sistema de calles aéreas que bordean todo este gran espacio en el medio, y las viviendas que dan hacia el exterior, con palieres como muy generosos, ¿no? Para poder entrar a esas calles y esas viviendas. Le Corbusier puede incluso construir esta tipología como el pabellón del Esprit Nouveau, en donde se podía ver en verdadera magnitud esa tipología, ¿no? Como este cuadradito que veíamos que tienen ustedes de madera, es esta tipología que después él la pila y empieza a pensar cómo unirla, cómo generar una pieza colectiva a partir de la adición y el apilamiento de esta vivienda, ¿no? Pensarlo espacialmente. Creo que un poco el concepto que creo que es importante en esto que estamos haciendo es pensar en hacer ciudad por sobre hacer viviendas, ¿no? Empezar a pensar más desde lo urbano, esta idea de la vivienda. Sobre todo pensando en el rol de la vivienda en la ciudad, cuando uno piensa que la vivienda en la ciudad es la que nos da las 24 horas de uso, ¿no? Uno puede garantizar que la gente va a estar en ese sector las 24 horas, porque siempre un miembro de la familia está en la casa. Fíjense en las ciudades donde se separan las funciones, como siempre quedan espacios abandonados en ciertas horas del día. Bueno, y esta es un poco la imagen esta de los inmuebles villa, ¿no? De estos patios, estas grandes terrazas, esta vivienda confortable, apilada y que es parte de lo colectivo. Nunca se construyó, pero años más tarde el Corbu tuvo la posibilidad de construir la unidad de habitación de Marsella, ¿no? Para poder también albergar, digamos, después de la guerra, un montón de gente que necesitaba y que necesitaba la vivienda, y piensa este gran aparato que es esta especie de gran contenedor, en donde conceptualmente se imaginaba como esa grilla espacial, donde la vivienda era como una celda, como una pieza, con un tamaño bastante acotado, muy distinto a el tamaño de la vivienda del inmueble villa, pero que incorporaba algunas cuestiones como las dobles alturas, eh, cuestiones que hacían a la calidad de la vivienda. Acá se puede ver una imagen del espacio del estar en doble altura. Y esta vivienda estaba pensada a partir digamos, era como esta pieza dentro de la naturaleza, a partir de funciones
de las viviendas donde aparecían equipamientos, donde aparecían comercios, donde aparecían diferentes equipamientos de uso para la gente que lo habitaba, una gran libertad o permeabilidad en el nivel cero, donde, bueno, con la idea de cómo los modernistas trataban el tema de la naturaleza, ¿no? Donde el paisaje pasaba por debajo, y casi el paisaje era como un marco para esta pieza, ¿no? Como el verde pasaba por debajo de este gran espacio, y el remate de la terraza, ¿no? La terraza jardín, la terraza de uso colectivo. Entonces, cómo pensar estos grandes espacios de uso colectivo para quienes van a habitar estas 330 viviendas de Marsella, de la Unité de Marsella, con un sistema de espacios comunes y de espacios de conexión bastante particular, ¿no? Con este, que también respondía un poco a la eficiencia que habíamos visto anteriormente, esta eficiencia de un gran pasillo en el medio que iba abasteciendo a las distintas viviendas, que es este de acá, con un corte en donde se podía entrar a 2 dúplex, es decir, que esta circulación aparecía cada 3 niveles, ¿no? Se iba alternando, porque a partir de ese pasillo uno podía acceder a un dúplex y subir arriba a otro dúplex y bajar al nivel inferior, y entonces cómo ese encastre hacía que la vivienda en los niveles donde no tenía la circulación podía tener ventilación por ambos lados, lo cual era bastante, era como una vuelta interesante, ¿no? De repensar los espacios de asociación de las viviendas, los espacios comunes, los espacios corredores, y un remate donde en la terraza empezaban a aparecer, había hasta una pista de atletismo, equipamientos, pileta, un Le Corbusier que pasa de esa gran racionalidad, Le Corbusier maduro, a unas cuestiones que tenían más que ver con la poética, con cuestiones más que tenían que ver con lo escultórico, ¿no? En el remate de esta vivienda, de este gran complejo de vivienda. y Le Corbusier, bueno, que en realidad, un poco pensando el usuario, ¿no? El usuario, él trataba de alguna manera de estandarizar y pensar en ese usuario al que él le va a cambiar su forma de vida, ese usuario atleta, ¿no? A veces muchos se quejan que Le Corbusier como pensaba en un usuario o el hombre ideal, y cómo después de la guerra se empieza a pensar un poco más, o se hace una crítica con respecto a este grado de abstracción, a este grado de idealismo, y cómo se vuelve, y cómo hay todo un caldo de cultivo desde el punto de vista cultural, con el Independent Group en Inglaterra, en donde se empieza a mirar con otros ojos lo cotidiano, el barrio, la calle. Está Henderson, que trabajaba con los Smithson y formaban este grupo, donde empezaban a darle a la calle conceptualmente otro tipo de valor, un valor más simbólico, entonces poder llegar más a la gente, ¿no? a la cuestión casi diaria y común. Entonces, la gran preocupación era cómo era la transición de la casa y la calle, ¿no? Cómo era esa fusión entre lo privado y lo público. Entonces, cómo repensar esta relación. Y qué mejor que pensar en la vivienda colectiva o repensar en la vivienda colectiva esta problemática, ¿no? La problemática de repensar los lugares de encuentro. Y es así que con la metáfora esta de, a ver, en inglés era como de building as a street, como
el edificio como una calle, que al principio cuando veíamos esos primeros edificios como ruta, pero en este caso era el edificio como calle. Los Smithson en Robin Hood Garden repiensan esta idea de la calle y de alguna manera quieren como repensar esta idea de la vereda en el aire, ¿no? No quiero decir como las calles aéreas, pero bueno, las calles aéreas, pensando un poco la escala de esas calles, cómo tienen que ser, qué tamaño tienen que tener, para que los vecinos y la gente que la habita pueda vivir en ellas y puedan encontrarse, casi como reemplazar la vereda del nivel cero en altura, ¿no? En el espacio, apilar la vereda y lograr esa condición. Un poco los collages muestran estas intenciones, ¿no? Nosotros cuando les pedimos que, que dibujen y que no sean como tan estrictos en dibujar o en transmitir ese SketchUp, digamos, me parece que es importante la intención también en el dibujo, la intención de la idea. Fíjense este fotomontaje en donde se ve la calle aérea, pero también se ve el entorno, pero también se ve cómo la gente interactúa, qué es lo que ocurre en esos espacios, las escalas, ¿no? Se están imaginando situaciones, ¿no? Que creo que uno desde la arquitectura tiene que imaginar situaciones o diferentes cuestiones dentro de lo que está proponiendo. Y cómo a partir de generar estas dos piezas, que dan hacia un parque en el medio, ¿no? El Millennium Green, que entre una pieza y otra hay 128 metros, la verdad que es bastante, y cómo esas grandes corredores o esas grandes calles aparecen hacia el otro sector, donde se empieza a incorporar también, acá se ve bien, la problemática del auto, ¿no? Los Smithson se hacen cargo de esta problemática y generan esta calle de servicio del lado de atrás, donde incorporan el espacio para el auto, donde en uno de los sectores lo incorpora por debajo del volumen y en el otro por debajo de una cuestión más paisajística y de talud. Y acá se puede ver cómo esa calle en altura también similar digamos, como una reinterpretación de Marsella, pero con visuales hacia la ciudad, también distribuye hacia dos viviendas, donde se puede ver cómo a partir de esos, ellos van generando remansos, ¿no? Para poder entrar, para poder poner una maceta, para poner las bolsas de las tiendas, de los alimentos, del supermercado, cómo se van generando esos espacios de remanso para que se separan del gran movimiento. Esta es una imagen desde la calle esta de servicio, donde se ven esos cortes que van generando las calles. Y cómo los elementos verticales aparecen puntualmente y después se va generando esa distribución, que es la calle, también cada 3 niveles. Esta es un poco la imagen. Este edificio se demolió en el 2017. Hubo grandes defensores para tratar de que no ocurra esto, de Zaha Hadid, Renzo Piano, bueno, toda la comunidad de arquitectos estaban como muy en contra de la demolición, porque este edificio realmente ha sido como simbólicamente uno de los paradigmas de este tipo de búsqueda y de este tipo de arquitectura, pero estaba ubicado en una zona que había crecido desde el punto de vista inmobiliario, se había cotizado bastante y no estaba tan bien mantenido, y bueno, y la cuestión inmobiliaria y de especulación siempre muchas veces pesa mucho más que estas cuestiones. Pero acá se pueden ver cómo todas las viviendas daban a ese parque con esa topografía artificial,
¿no? Todo estamos hablando como de grandes escalas, grandes soluciones para grandes problemas. ¿No? Acá se puede ver la imagen aérea. Y la imagen de la calle, ¿no? La escala que tenía esa calle. Si bien uno lo ve un poco deteriorado con el tiempo, la verdad que el diseño, las escalas, las visuales, digamos, tiene como mucho para poder analizar y reinterpretar. Eh, También me gustaba un poco mostrarle estos ejemplos que tienen que ver con una arquitectura que tiene más relación con la experimentación, porque no está construida, es el caso de Jonah Friedman, en sus villas espaciales. Él habla de cómo cuando las unidades de vivienda se juxtaponen una al lado de otra, lo que genera una masa como compacta, o cuando se apila también, y esto es una cuestión muy rígida, ¿no? En cuanto a cómo se distribuyen o cómo se configura. ¿Qué pasa cuando hay que incorporar nueva densidad o más densidad en ciudades? Estamos hablando de ciudades europeas, ¿no? ¿Cuáles pueden llegar a ser las alternativas? Entonces él habla de estas grillas aireadas que tienen estos espacios que permiten el paso de la luz y que van conviviendo con la ciudad, como una capa más de ciudad que crece. Él habla estos dibujos son muy interesantes, qué pasa cuando la casa, digamos, se piensa como un bloque, pero que lo interesante es todo lo que pasa alrededor de ese bloque, ¿no? Todo lo que ocurre, el encuentro que ocurre alrededor de esas piezas. Digamos, la ciudad ocurre ahí, fuera de esas piezas, ¿no? Y entonces, bueno, la problemática conceptual, ¿no? Empieza a aparecer de una manera como muy ingenua, pero muy profunda para mí, de qué significa vivir con otros, ¿no? Y aparece el tema del espacio, el verde, el tema de la contaminación, el tema de los ruidos, el tema de los autos, el tema de el encuentro, ¿no? Living with others, ¿no? Vivir con otros. ¿Qué genera? Y un poco es esto de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? La problemática de vivir en estructuras urbanas, ¿no? Y cómo podemos hacernos cargo de esas problemáticas y cómo poder empezar a generar estos espacios que tal vez, esto es bastante utópico, pero tal vez empezar a pensar en ocupar el espacio, ¿no? Empezar a pensar qué pasa cuando la ciudad empieza a necesitar crecer en altura porque el territorio es finito y ya está ocupado. Yo en el 2017 estábamos haciendo este trabajo en cuarto año y le escribí un mail a Jonah Friedman. En realidad yo pensé que se había muerto, pero tenía 97 años, 95 años en ese momento. Entonces le escribí porque estaba muy interesada en contarle lo que estábamos haciendo en cuarto año, que era esto de reflexionar acerca de la vivienda en altura y de cómo esta, esto se tenía que esponjar, tenía que incorporar el espacio urbano. Bueno, le conté un poco lo que significaba este trabajo. Y él me contestó con bastante gracia, diciéndome, sí, muy interesante realmente, pero dice, yo en los 60, bueno, yo no había nacido, yo en los 60 estuve en Argentina y me acuerdo que había mucho campo, dice, como diciendo, ¿para qué? ¿Por qué te importa esto si vos no tenés el problema que tengo yo de intervenir en ciudades donde tengo un montón de patrimonio histórico? Esta es mi interpretación, ¿no? Y me quedé pensando, incluso lo charlé con nuestro grupo docente, con Nico, con todos, y les conté esta anécdota, y un poco llegamos a la conclusión de que por más que nosotros tengamos mucho espacio disponible en nuestro país, grandes llanuras, ustedes cuando van a Mar del Plata, los que son de otros lados,
agarran la ruta y ven esta gran llanura limpia, sin construcciones. En cambio, cuando uno recorre otros lugares, todo está ocupado. Pero sin embargo, entendemos que es importante cuidar esos espacios, dejar esos espacios absorbentes, tratar de que la ciudad sea más compacta, porque si nos seguimos ocupando si seguimos creciendo como mancha de aceite, realmente vamos perdiendo esta capacidad, estos lugares de reserva, bueno, y nos quedamos un poco con esa idea, y obviamente que no hay una respuesta, no hay una receta, no hay una respuesta lógica, pero bueno, es para seguir reflexionando. Desgraciadamente había escrito muchísimas preguntas más para seguir teniendo este intercambio, y este año Jonah Friedman se murió, en febrero. Y para mí fue un golpe muy grande, porque yo, en vez de ser espontánea y mandar enseguida todas esas preguntas, me dejé estar, y bueno, el tiempo es tirano. Bueno, y un poco el tema de el esponjamiento que hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a incorporar aire, empezamos a pensar qué pasa en en lo no programático, digamos, lo que no es vivienda, qué pasa en esa cuestión, en ese aire que empieza a ocurrir? Y hay muchos ejemplos, en este caso ese es un ejemplo que a mí me encanta, y que, bueno, también tiene un final más trágico, como el Robin Hood Garden, porque siempre la necesidad es como, la necesidad primaria es lo que más, digamos, es como el mayor problema, ¿no? En este punto, porque a partir de pensar esta fachada con aire, con sombra, en un lugar en Casablanca, en Marruecos, donde realmente había que protegerse del sol, estas terrazas que se iban intercalando, que una iba generando sombra a la otra, que cada vivienda tenía ese cuadrado de espacio de terraza, pero esto se fue ocupando, obviamente por necesidad, y se perdió como toda esta idea, ¿no? En el tiempo, de esta permeabilidad, o de esta sombra, ¿no? Y bueno, eso es una realidad que también deberíamos incorporar en el diseño, ¿no? Empezar a tener en cuenta, bueno, las necesidades básicas. Tal vez un patio es una necesidad básica, pero si tenés una familia que tiene solo un dormitorio, y bueno, tal vez es más importante un dormitorio que un patio. Y cómo estas experimentaciones, en el caso de este conjunto Habitat 67 de Moshe Abdi en Canadá, cómo esta idea de lograr a partir de estas piezas prefabricadas y del apilamiento, estos espacios de luz y sombra, estos aterrazados, estos lugares comunes, ¿no? Esto es una pieza como que es casi como un sistema que se va repitiendo, y que se va apilando, y que va logrando como también una imagen bastante singular con algo que se repite, ¿no? Es como bastante difícil lograr esto en vivienda, y no caer en la regularidad y en la cuestión como abstracta y más eficiente y pura. O el edificio Celosía de MRDB, en donde a partir de pensar estas piezas bastante compactas, pero dejando estos lugares entre sí, va incorporando estos espacios colectivos de escala intermedia, que son espacios en altura, donde la gente se encuentra, donde la gente tiene como un espacio de antesala del acceso, donde las visuales, uno puede tener visuales de la ciudad, a partir de elementos verticales que van de arriba hacia abajo, que son los núcleos, y elementos que se van intercalando
estos elementos que, bueno, los marcos verdes, pero que son estos patios de uso colectivo que se van intercalando y van apareciendo, entonces siempre cada 2 niveles empieza, además de tener ese lugar en la planta baja común, empiezan a aparecer estos espacios tipo gruyère dentro de el conjunto. O esto que es muy interesante, hablamos bastante con Nico, también el tema de los espacios comunes, los semicubiertos, como el Rafa Iglesias a partir de, bueno, seguramente los que están en cuarta hora han ido a Rosario, por ahí están en primer año, no estoy muy segura, no, creo que no. Pero esta fue una visita que hicimos a Rosario con la cátedra, que tuvimos la posibilidad de poder entrar a este edificio increíble del Rafa Iglesias en Rosario, donde él reinterpreta esta idea de hall, esa idea de palier que se convierte en balcón, ¿no? Uno llega con el ascensor a ese balcón, que es palier, pero es balcón. Es decir, reinterpretar un poco cuestiones que tal vez uno dice, no, el palier tiene que estar separado del balcón, pero cómo le da una vuelta de rosca y hace este edificio aireado, esta torre increíble, ¿no? Donde se reinterpretan estas cuestiones de la relación con la ciudad, este gran semicubierto, donde la vereda casi entra en el edificio, ahí está Ale Casas con todos los alumnos, ¿no? Esta idea de los semicubiertos, y un poco como las ideas, muchas veces, en el caso de las viviendas en el espacio de Amancio Williams, una primera idea que parece casi como un dibujo de un niño, ¿no? Como intención. Desde el interior de la vivienda quiero ver el sol, quiero ver el jardín. Entonces esa era la intención. Y cómo esa intención, a partir de un apilamiento, en donde va encastrando casi en medios niveles las viviendas y va logrando este espacio verde, lo sistematiza unidos a partir de este pasillo que se va elevando, y de alguna manera lo sistematiza y tal vez lo sistematiza demasiado, pero un poco volviendo a la eficiencia de Gropius, pero en el tema con este escalonado hacia la mejor orientación e incorporando la problemática del auto, ¿no? Como por debajo aparece el estacionamiento, el auto, y cómo estas ideas se reciclan y cómo yo creo que los el grupo VIC vio este proyecto, porque fíjense cómo lo reinterpreta en este proyecto, en donde pienso en las viviendas en realidad más recortadas, que van incorporando estos patios, que también están, a las cuales se accede por estas calles públicas, viviendas también generosas, con espacios, núcleos, con espacios sanitarios fijos y flexibles, y que va generando esta trama escalonada, con buena orientación, que incorpora la problemática del auto, pero es bastante interesante ver ambos cortes, ¿no? Con tantos años de diferencia, pero fíjense cómo la similitud de los cortes, ¿no? Cómo las ideas se reciclan, se reinterpretan, cómo se puede como pensar ideas viejas en nuestra época. Bueno, ahora voy a tratar de ser breve porque pasó, no sé, quedan 6 minutos. Contar un poco este proyecto en Pungol, es un concurso, nosotros en el estudio a partir de participar en concursos, tal vez podemos empezar a hablar de lo que significa nuestra postura con respecto a la vivienda pública. A nosotros nos preocupa bastante el hecho de poder verticalizar esos espacios comunes, esas, digamos, desde la cátedra y desde nuestro grupo de trabajo, ¿no? También poder repensar la vivienda colectiva. En este caso era pensar la vivienda colectiva
frente al agua, donde hay un sector de Singapur que se iba a construir de cero y que ya estaba la infraestructura, es más, esta especie de río era artificial y ya estaba la infraestructura de transporte público preparada y lista para recibir la vivienda. Entonces, a partir del concepto de mantener el parque, mantener el verde, mantener ese espacio en el cero, pensamos esta idea de trama aérea, donde la ciudad pasaba por debajo, incluso con el clima tropical, la sombra siempre era bienvenida, y cómo a partir de esta trama, que de alguna manera se iba desarmando y se iba aterrazando, lo que tratábamos era que las viviendas den en su mayor cantidad hacia las visuales de ese río que serpenteaba, generando en ese aterrazamiento estas terrazas y con un poco esa metáfora también de la idea de vivir en la copa de los árboles, ¿no? Generar esa permeabilidad de la ciudad por debajo y la idea de que la sensación de estar viviendo en ese espacio de sombra, con verde, con condiciones óptimas para la vivienda, en este caso de alta densidad. Había que pensar también un sistema estructural, un sistema de traba, de grilla, pero me interesa hacer hincapié acá en contarles un poco esta noción de permeabilidad en los niveles de abajo, y esta noción de empezar a generar terrazas en los niveles intermedios, empezar a generar estos patios de escalas intermedias, que estaban unidos a partir de estos grandes pórticos, enmarcados por estas viviendas resueltas, ¿no?, con estas vigas Vieren, del que iban generando esta trama. Obviamente acá se puede ver este aterrazado, ¿no?, que va dando hacia el agua, y también pensando en esos espacios desde el punto de vista paisajístico, en relación con el agua y esos espacios, esos patios interiores, para que cada vivienda tenga también su escala. Pero este era un sistema que también se repetía, era pensar casi como un sistema de traba, de atrasado, que se podía utilizar y repetir casi como un modelo, para las viviendas que daban al agua. Es esa trama que se iba repitiendo y se iba modificando de acuerdo a lo que ocurría en el sitio. Y en el caso, que me quedan 3 minutos, voy a ver si puedo cumplir, en el caso de las viviendas en la Villa 20, lo que me interesaba contarles también era, bueno, frente a, en el recorrido que hicimos, frente a esta idea de este crecimiento, ocupando todo el cero, que un poco lo que pasaba en Marruecos, Casablanca, también era ocupar todo, ¿no? La idea era, ¿por qué se ocupa todo? Bueno, por necesidad, y si no hay un proyecto, si no hay una planificación, la verdad que es complicado. Entonces, la edificación existente era de 1 nivel, 2 niveles, y era como una especie de trama continua que no permitía justamente el esponjamiento, no permitía esto de empezar a incorporar un poco de vacío en esa trama. Entonces un poco la idea del proyecto era continuar con la trama para incorporar el nuevo proyecto de las viviendas a la trama esta urbana, y generar esta estrategia también de trama interior peatonal, que iba relacionándose con cada uno de los núcleos verticales, a partir también de pensar una vivienda, de pensar, bueno, estos patios de cierta escala, pero a partir de pensar una vivienda con patio. La idea era pensar una vivienda hiperflexible con patio. Ese patio era una terraza, podía ser un palier, podía ser el taller de costura, podía ser totalmente flexible, pero era un sistema que iba permitiendo que el usuario
pueda utilizarlo de manera como muy, muy flexible, como habíamos dicho antes, con elementos fijos, pero que poder lograr esa flexibilidad dentro de la vivienda. Esta era un poco la imagen de esos patios interiores que se atravesaban, que esta trama iba atravesando estos patios interiores, y todos esos patios privados iban dando a esos patios colectivos de encuentro. Esta es una imagen desde arriba, esta es una imagen desde afuera, con austeridad. Esta es una imagen del día que fuimos a recorrer el sitio, que bueno, las condiciones también eran complejas. Y un poco, bueno, ahora el gran desafío está del lado de ustedes, ¿no? Cómo repensar esta problemática en un sector dado, en donde tal vez haya que identificar cuáles son los problemas contemporáneos, ¿no? O los problemas que tiene este sitio, o los problemas de la vivienda más genéricos, actuales. Esta, que me parece que es importante, que es la frase de Jonah Friedman, que él decía que cuando era chico, se había dado cuenta que la casa por sí sola no existe, que la casa no termina en las cuatro paredes de la casa, sino que termina en la casa de al lado, en los límites del exterior, y dice que imaginar una casa es como imaginar el mundo, ¿no? Bastante poético, pero a lo que voy es que me parece que es bastante inspiradora esta frase, de entender los límites de la casa, no entenderlo en las cuatro paredes, sino en todo lo que pasa alrededor de esa casa, ¿no? Cuando se apila, cuando se juxtapone, el espacio del medio, la calle corredor, el palier, bueno, todo lo que cada uno se quiere imaginar. Y con esto voy a dejar de compartir. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? A ver. Este fue el registro de lo que hicimos el año pasado, que a partir de armar las unidades con las piezas estas de madera, cada uno hizo como unas configuraciones diferentes, y después los grupos fueron pasando y armando distintas configuraciones, con la idea de incorporar el vacío, ¿no? en estas piezas. Es casi un video, Nico. Sí. Y tengo otro. A ver si logramos. Está bueno contarles que obviamente cada una de esas maderitas representa una de las 40 unidades que tenemos, apiladas y pegadas y apiñadas, armando casi ese modelo de inicio, ¿no? Desarmado, y ahora de qué manera empiezan a hacer la construcción con ese 30% que le hemos dado de espacios comunes, ¿no? De empezar a generar vacío. Claro, y que ellos ya venían trabajando con sus ideas, por eso tienen las maquetitas también en otra escala, y después las hacíamos como en esta maqueta general. La idea era también incorporar como el concepto del esponjamiento, ¿no? Claro. De empezar a agregar aire y empezar a entender el valor del vacío en estas estructuras. Entonces, también empezar a entender cuál es el rol de ese vacío, ¿no? Que no es privado, que tal vez es público o semipúblico, y entonces como a partir de una cuestión como bastante lúdica, surgían estas ideas de empezar a encontrar vacíos de diferentes escalas, y después se empezaban a imaginar cómo conectarlos. Era todo un proceso, digamos. Empieza como algo que es casi como un Jenga, ¿no? Un juego, pero A mí me parece que pensar la vivienda siempre es algo, pensar lo esencial de la arquitectura. Es como una cosa, detenerse a pensar la vivienda es como la parte fundante de la profesión. Entonces siempre es un ejercicio interesante parar la pelota y decir qué pienso acerca de la vivienda. Y me parece que las circunstancias o estos encierros nos obligan y nos invitan a pensar de nuevo lo colectivo.
que es pensar de alguna manera un modelo de ciudad. Cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Salgo de este encierro y me voy a vivir al campo. Porque es bueno hacerse la pregunta de qué, por qué cuestionarías, qué es lo que te hace huir, qué es lo que te hace, qué cambiarías rápidamente. Y en ese sentido yo creo que un alumno de cuarto año que tal vez no lo ha cuestionado o no lo ha transitado este ejercicio más de salir de la escala del problema que me plantean, que por ahí, qué sé yo, en segundo año son 24 viviendas, en primer año fueron 10, como una transición de escalas y en un momento sentarse y decir, bueno, pensemos la vivienda como tema, la vivienda en la ciudad. Yo creo que la invitación de este ejercicio sería lindo que sea lo colectivo, por eso les dimos la tipología fija. No es un ejercicio sobre la tipología, por eso le damos la tipología como herramienta para no tener que pensarla y pensar lo que viene por demás, lo que viene añadido, qué es lo que junta una vivienda con la otra, como da por sobreentendido, aunque después en algún momento lo cuestionemos, la tipología en sí, dar esa tipología como disparador y en realidad ir a lo otro, qué es lo que nos junta, cómo junto la vivienda, cómo vuelvo a pensar. Yo charlaba ahí con Flor cuando hablábamos esto ahí entre los docentes que esto de estar encerrado y sobrehabitar, o habitar mucho en un mismo espacio durante muchos meses, siempre el mismo lugar, yo pienso, digo, qué feo que es la idea del ascensor. El ascensor cerrado, que te encontrás uno con otro, el apilamiento que se produce dentro del ascensor, compartir el mismo aire. Y bueno, ¿qué es lo que puedo pensar a raíz de eso? Es como un nuevo impulso, nos da una nueva estímulo. Y sería bueno, me parece, que ustedes registren ese nuevo estímulo y tal vez cuando sean profesionales dentro de unos años y vuelvan a pensar el tema, tengan ese registro guardado de qué es lo que pensaron en esta situación. Porque esta situación es una situación especial, muy rara, que va a pasar. Ahora, a nosotros nos deja la cabeza pensando estos meses que estuvimos acá guardados, nos deja pensando. Sería bueno que lo que pensamos lo registremos y tal vez lo maduremos con el tiempo, porque es un disparador muy extraño, es como un laboratorio de pensamiento muy especial. Yo creo que los alumnos, un alumno de cuarto año es un alumno virgen en algún sentido, y yo creo que nos va a sorprender con los pensamientos que tengan, de una manera abierta. ¿Qué es lo que podemos pensar de la vivienda? Es como una pregunta súper abierta, que dispara un montón de cosas. Después las vamos a bajar, pero tomemos este ejercicio de manera libre, sin límite. ¿No, Flor? Y es un esquicio, así que también tiene esa cuestión de experimental, que tal vez cuando hagamos el proyecto, el ejercicio, también a veces es un poco más difícil liberarse tanto. Entonces, después lo bajaremos. claro, por eso lo interesante, por eso me gustaba mostrarle también las experimentaciones de Jonah Friedman, o esas cuestiones medio experimentales de estos edificios calle, o digamos, donde aparecían ideas que eran tal vez medio utópicas, pero que mucho de eso se tomó para proyectos reales. Entonces hay como una zona gris, diría yo, de esta cuestión experimental de los esquicios, donde no les vamos a decir, no, esto es imposible, porque seguramente hay una idea atrás de eso. Creo que tal vez lo más difícil es poder generar el discurso, o poder generar la metáfora, o poder generar o descubrir cuáles son esas búsquedas atrás de esas experimentaciones. Pero un poco la idea del esquicio es esa, ¿no? Que ustedes puedan experimentar y puedan proponer diferentes espacios, incluso
pensando en el tema de los espacios de asociación, en la vivienda colectiva. Entonces, me parece que ahí está el tema. Después, cuando desarrollemos el trabajo en profundidad, y van a tener muchas más limitaciones, porque tenemos una realidad, una materialidad, una estructura, pero seguramente en esta primera etapa sería bueno aprovechar esta libertad que tienen para poder volcar esas ideas, tal vez utópicas, pero estamos en una etapa de esquicio, así que no sería, estaría permitido, digamos. Obviamente que en estos trabajos nos arriesgamos, tanto nosotros como ustedes, nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, porque no todos están corroborados que vayan a ser un éxito, todos estos, y cada vez que empezamos un esquicio, no sabemos cómo va a terminar. Por eso Ale Casas siempre dice cuando empezamos un esquicio, dice, el esquicio no lo calificamos, y eso en realidad fue una de doble filo, porque en un momento, ahora sí lo calificamos, porque en un momento fue como una excusa para decir, bueno, hago otras materias, pero debería ser así, no deberíamos calificarlo, está bien ese concepto, pero digamos, porque tendría que sentirse como bastante libres de poder volcar esas ideas, esas búsquedas, ponerse en el lugar del usuario, ¿no? Y a ver si me toca vivir de manera colectiva, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero responder a esa problemática? Me parece que hay algo ahí que es interesante. Sí, sobre todo que en esta situación que estamos viviendo ahora de encierro y demás, como decía Nico, de sobrehabitar como un mismo espacio, te van surgiendo solas las necesidades, ¿no? Como uno las va viviendo, cuáles son las necesidades que tenés desde el espacio y desde la vivienda, con lo cual debería como allanarnos un poco el camino de poder pensar esa vivienda ideal para poder transitar no solo este momento, sino toda la vida. Y por ahí pensar eso, que los esquicios son estos ejercicios de experimentación y por ahí para poder aprovechar para poder sacar los conceptos que después vamos a desarrollar en el trabajo, no pensarlo como algo aparte, sino en realidad como la antesala, sobre todo que en este esquicio tienen ya el mismo lote que van a utilizar para las 40 viviendas, digamos, tienen los mismos condicionantes, con lo cual el ejercicio ya arrancó y después se sigue desarrollando, ¿no? Pero por ahí es el momento en el que tienen que buscar, ¿no? Es el momento de buscar las ideas y los conceptos que después vamos a desarrollar.